Muy buenas tardes, sean bienvenidos al quinto seminario de la serie de inmunología de COVID-19, organizado por la Sociedad Mexicana de Inmunología y la Fundación CTR Conciencia por México. Agradecemos su presencia el día de hoy para asistir nuevamente a esta serie de pláticas. Y es para mí un gran gusto presentar a nuestro ponente del día de hoy. Nuestro ponente del día de hoy es el doctor Arturo Cérvulo Vázquez. Él es médico cirujano, egresado de la UNAM y con grados de maestro y doctorado en ciencias del Instituto Politécnico Nacional. Además, el doctor cuenta con estancias postdoctorales en la Universidad de Texas, en el área de Pregnancy and Newborn Research. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y, bueno, actualmente es un investigador colaborador en la WIMIC del Centro Médico Nacional Siglo XXI, además de desempeñarse también en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, es para mí un gran gusto tener hoy al doctor Arturo Cérvulo y agradezco sinceramente que esté aquí con nosotros el día de hoy para abordar este tema de gran interés. Muchísimas gracias, doctor. Hola, gracias. Gracias, Rommel, doctor Chacón. Gracias por la presentación, gracias por la oportunidad, gracias a todos los demás que no nos vemos directamente, pero nos escuchamos para continuar con la serie de información. Quiero iniciar primero con este mensaje. El doctor Leopoldo Flores Romo, que ustedes verán en pantalla, inmunólogo destacadísimo, sinaloense ejemplar, fue mi tutor de doctorado. Tristemente nos dejó el 23 de marzo de este año y sin más quiero ofrecer esta sesión en memoria del doctor, como seguiré haciendo con todas mis presentaciones a lo largo del año. Ok. El tema es embarazo y COVID-19. Ya me presentó el doctor Chacón y ahí ustedes me pueden encontrar. Empecemos con algo de epidemiología. Aquí, en este paper, ustedes pueden notar, publicado en este año, acerca de las muertes en mujeres embarazadas por COVID, ¿verdad? Y una lista de estas epidemias que se han presentado en este grupo desde el 2000 hasta el 2020. La primera que se presentó fue esta acerca de SARS, ¿verdad? En el 2002 al 2003. Y la tasa de fatalidad, de mortalidad, fue de 25% en las mujeres embarazadas. Después se presentó esta en Sudán sobre hepatitis E. Y el porcentaje también fue alto, de hecho mayor, 31.1% de la población. Luego se presentó esta, que es el MERS, y rondó más o menos el 27-26% muy parecido al SARS. Como los investigadores somos muy prejuiciosos, pensamos que esta nueva, en cuanto supimos del nuevo coronavirus, del SARS-CoV-2, y que se venía la pandemia, que tendríamos este problema con el que contamos hoy, empezamos a pensar que tendríamos un alto porcentaje de mortalidad en mujeres embarazadas. Y quizás esa fue la razón más justificada para pensar que de verdad estábamos con un problema en este grupo. Pero sorprendentemente, lo que ha pasado es que los porcentajes no han sido los esperados. Qué bueno. Y es una oportunidad para saber por qué está sucediendo esto. Es lo que nos trae hoy a reflexionar y a revisar el tema.
En un tamizado universal que se hizo en la ciudad de Nueva York del 22 de marzo al 4 de abril de este año, y que los resultados fueron publicados en abril 13 en el New England Journal of Medicine, los médicos en este hospital neoyorquino hicieron el tamizado universal para SARS-CoV-2 con RT-PCR. Encontraron que el 84% de las mujeres que llegaron a pedir el servicio, a atenderse para el parto, 182, 84.6% de ellas eran negativas para SARS-CoV-2, pero hay un alto porcentaje, más o menos un 15%, de mujeres embarazadas que son SARS-CoV-2 positivas. Lo sorprendente aquí es que también una baja proporción, solamente alrededor del 2% de la población positiva para SARS-CoV-2, daba síntomas, tenía síntomas. Mientras que la gran mayoría de las mujeres embarazadas son asintomáticas. Esto presenta también un reto para el tratamiento, el seguimiento, la exposición de los médicos, del equipo médico, paramédico que trata a estas pacientes, porque sin ser sintomáticas, siendo asintomáticas, pues pueden contagiar al equipo médico o a otras embarazadas que están a un lado ahí en el servicio, o esta amplia población que no es negativa, que es negativa, por lo cual deberíamos de reforzar nuestra intención para tener mayor número de pruebas, al menos en la población de embarazadas. Un informe, el informe semanal de notificación inmediata de muerte materna de la Secretaría de Salud, de nuestra Secretaría de Salud, ya tiene todos estos reportes de semanas epidemiológicas gratis. Ustedes lo pueden bajar de su sitio. Este es el reporte de la semana 34, para darnos una idea de qué está ocurriendo en nuestro país. Esta es una vista de cómo se ve el reporte, parte del reporte de la semana epidemiológica, y como pueden notar, en el primer lugar de defunciones maternas y razón de muerte materna por causa agrupada en el 2020 es COVID. El segundo, esta clásicamente había sido una de las altas, hemorragia obstétrica, y sigue siendo un problema para nuestro país. Pero ya fue desplazado por el COVID, muy seguido por el probable COVID, y en un cuarto o quinto lugar, una enfermedad del sistema respiratorio que complica el embarazo, parto y puerperio. Así es de que estas tres condiciones en las que podría haber COVID en embarazadas están acaparando nuestras primeras razones de muerte. ¿Cómo se ve una gráfica? Si bajamos todos esos reportes semanales y graficamos desde los primeros reportes de muerte materna por COVID que sucedió del 5 al 11 de abril en esa semana 15, más específicamente creo que fue el 8 de abril, ustedes ven que, dado que es cifra acumulada, va en ascenso el número de COVID con muertes maternas, ¿verdad? Pero el probable COVID también tiene esta tendencia, ¿verdad? Si nosotros hacemos una resta, una simple función aritmética, podemos tener esta gráfica y darnos cuenta que, en efecto, han ido incrementando y que se mantienen más o menos en 9, 10 muertes por semana, y que ha subido a 12 muertes por semana epidemiológica. Eso, aunque en números parecería, digo, toda muerte del binomio de la muerte materna es lamentable, muy lamentable, pero esto nos dice que no tenemos quizás tanto problema, porque ¿cuántas embarazadas en realidad hay en nuestro país? Pues hay muchísimas, hay miles, y tenemos
tan solo este número de muertos. Claro, debemos de reforzar nuestra vigilancia epidemiológica y el manejo de estas pacientes. Claro, muchas de estas pacientes, como ya se imaginarán, tuvieron comorbilidades y eso es lo que todavía no hemos podido analizar y creo que todavía no es no tenemos suficiente información para hacer las cosas apropiadas para resolver este tema. Pero seguramente las autoridades están haciendo su mejor esfuerzo para que esto esté controlado lo más pronto posible. Quiero entonces ahora empezar con la revisión de estos aspectos clínicos en esas mujeres embarazadas. La definición de casos asintomáticos, leves, moderados, severos o críticos ha sido también un gran debate entre los ginecobstetras, los médicos tratantes, la gente de urgencias y de terapia intensiva. Esta nada más es una presentación, es una gráfica para enterarles acerca de eso. Finalmente, la escala y la clasificación y diagnóstico de los pacientes está cambiando ya menos, pero seguimos haciendo ajustes de quién es leve, quién es moderado y cómo se deben de manejar los datos. Este no es un seminario en ese sentido, pues más profundo, clínico y médico, así es que lo dejaré en ese sentido, hasta ahí. Lo que sí podemos revisar es las características clínicas de esas mujeres embarazadas que tienen COVID. Aquí hay un dato también importante porque el embarazo se divide en trimestres, en primero, segundo y tercer trimestre. Y claramente en COVID, las mujeres que están más en riesgo son las de tercer trimestre, se infectan más. No sabemos por qué. No sabemos por qué en primero y segundo trimestre hay tan pocas. Y contrastadas con la epidemia de SARS y de MERS en 2002 y 2013, resulta que para esos coronavirus, las mujeres se infectaban más en primero y segundo trimestre. Y es probable que hayan sido teratogénicos, no hay mucha información y por eso se suspendió el embarazo en esas mujeres. Por eso a lo mejor hubo mayor mortalidad, esa es una de las razones por las cuales hubo mayor mortalidad y por eso quizás porque COVID tiene esta predilección por infectar o esta facilidad para infectar a mujeres en tercer trimestre, por eso la tasa de mortalidad no ha sido tan alta como con los anteriores coronavirus. La sintomatología es muy parecida a la población general, la fiebre, las infecciones pulmonares, la tos e importantemente estos cuadros asintomáticos, esta condición asintomática son lo que dominan los cuadros clínicos en las mujeres embarazadas. Esta parte de la gráfica es importante porque la positividad de las pruebas en el estándar de oro, que es el RT-PCR para SARS-CoV-2, necesita, especialmente en mujeres embarazadas, una y otra repeticiones o varias pruebas para saber las positivas. Esto nos hace reflexionar sobre si el estudio que les mostré en Nueva York, en realidad muchas de esas que no fueron positivas para SARS-CoV-2 inicialmente con la prueba, en realidad sí fueron y son asintomáticas o son sintomáticas y no pudimos encontrar la positividad para la prueba. Así es de que parecería que está hecho el trabajo, pero no es así. Yo lo veo como esta es otra razón por la cual tendríamos que incrementar el número de pruebas en las mujeres embarazadas para darnos cabal cuenta de
contra qué nos estamos enfrentando y cómo es la mejor condición para apoyar a las mujeres embarazadas COVID-19 positivas. En las mujeres embarazadas hay esta linfopenia generalmente, y son las mujeres graves las que mayormente la presentan, igual que en población general. Hay esta mayor comorbilidad, pero no es tan clara en esta revisión que hizo la Clínica Mayo. En cambio, nosotros esperaríamos que la comorbilidad en México fuera mucho más alta para enfermedades hipertensivas, diabetes gestacionales, y que eso, de alguna manera directa o indirecta, generara ruptura prematura de membranas y el estrés fetal, el distrés fetal. Todavía no tenemos mucho de esa información disponible para el análisis. Esperemos que pronto salgan las publicaciones de lo que nosotros estamos viendo en México. Con respecto a la forma de nacer, las mujeres embarazadas, hay un alto porcentaje de cesáreas para que los recién nacidos nazcan, para que el feto nazca. Hay una proporción de mujeres que da lugar a partos vaginales, al nacimiento vaginal, pero son claramente mucho menores que las que experimentan esta cesárea. En esto quiero comentarles que ya hay varios artículos en revistas especializadas, más bien las gineco-obstétricas, que empiezan a reflexionar si este número es demasiado alto y si la mayoría de las células de las mujeres embarazadas podrían mejor haber dado a luz por parto vaginal. Entonces, el nacimiento por parto vaginal. Entonces, esto yo creo que está cambiando. Es entendible que para el equipo médico atender al binomio, que es complicadísimo ya de por sí, atender al binomio y asegurar su bienestar, en una condición con una infección tan grave como la de COVID-19, en la que hay una inflamación desregulada, pues al primer signo de que se están complicando las cosas, mejor optar por el nacimiento por cesárea y tratar y tener más libertad para un tratamiento médico, terapéutico y el seguimiento de las mujeres. Y por otra parte de los fetos. Eso me da el pie para decir que en esta sesión no haremos una revisión más profunda sobre las condiciones de los recién nacidos y la respuesta inmunológica de los recién nacidos, aunque sí comentaremos algo acerca de la transmisión vertical. La segunda parte de esta diapositiva nos puede medio indicar qué tan peligroso, qué tan grave es que una mujer con menos de 28 semanas de gestación tenga COVID-19. Bueno, la sobrevivencia de todos esos, de los casos no se vio, pues no hubo infectadas en este estudio. Pero sí hubo dos mujeres, dos embarazadas, que tuvieron edades gestacionales de 28 a 31 semanas de gestación y no hubo una alta sobrevivencia. Aquí dice que solamente el 1.35 pudo haber sobrevivido, quizás una de las pacientes de los casos. Sin embargo, si aumenta mientras mayor sea la edad gestacional, mayores posibilidades hay de que la madre y el recién nacido y el feto no tengan problema, o que los problemas que se presenten sean manejados exitosamente con el manejo médico gineco-obstétrico. Así es de que ese es un mensaje también importante general. Esto que les presenté como un ejemplo de un
artículo reciente que analiza estas cuestiones de quién se embaraza, cuándo se embaraza, hay éxito reproductivo, nació el producto con buenas condiciones. Ha sido replicado por otros estudios, por ejemplo aquí el grupo control contra el grupo confirmado con COVID, y en varios de estos características clínicas, la edad, el índice de masa corporal, la fiebre posparto, las cesáreas, o si el producto es hombre o mujer, y el peso adecuado. No hay diferencias estadísticamente significativas en muchos de esos estudios. Este es el ejemplo de otro. Eso nos hace pensar que no hay realmente un riesgo mucho mayor en las mujeres embarazadas por contraer la infección con SARS-CoV-2. Sin embargo, hay otros ejemplos como este artículo que aseguran que hay un incremento en el riesgo de ruptura prematura de membranas, de nacimiento pretérmino, de óbitos, de preeclampsia, y que uno debe de ser más agresivo con el tratamiento médico hacia estas pacientes. Sin embargo, cuando uno hace el análisis un poquito más particular acerca de los nacimientos pretérmino y si de veras ocurren más en las sintomáticas que en las asintomáticas, pues uno se puede encontrar con esta información en la que pues menores de 37 semanas son 9 partos, ¿verdad? Pero menores de 34, solamente 3. Aquí hay significancia en la primera opción y en la segunda ya no la hay. Así es de que también es cierto que los médicos, mientras más están cerca de la edad gestacional de esta edad de término, y donde seguramente el recién nacido tendrá mínimos problemas para sobrevivir, pues mientras más jóvenes sean, mayores problemas, y eso limita la intención del médico para generar esas cesáreas, o sea, o para dar el paso a la cesárea. Entonces, yo creo que ahí hay un balance muy delicado que están aprendiendo los médicos, estamos aprendiendo todos con algo que no habíamos enfrentado antes. Y la otra cosa en este artículo es de que en la búsqueda de tratamientos médicos que nos pudieran ayudar para atender a estos pacientes, pues en aquel momento se utilizó hidroxicloroquina con acitromicina, pero ya se sabe que esta combinación en embarazadas pone en riesgo la salud cardiovascular de los pacientes, y por eso ya no se usa. Pero mientras que fueron los primeros tiempos en estar buscando opciones terapéuticas, pues claro, a lo mejor algunas de esas pacientes tuvieron complicaciones debido a un tratamiento no adecuado, pero no podría llamarlo iatrogenia o una falta de pericia. Todos estábamos buscando una mejor opción terapéutica. Pero la buena noticia es de que ya tenemos más experiencia y que el manejo de las mujeres embarazadas con COVID es mucho mejor que al principio de la epidemia. En general, hay una mayoría de información que nos dice esto, que en general no tienen mayor riesgo las mujeres embarazadas para cursar con COVID, en comparación con la población no embarazada, las mujeres no embarazadas. Parece que se comportan de una forma muy, muy similar. Y, por lo tanto, las cesáreas, que el porcentaje aún todavía en el mundo es altísimo, debería de bajar porque ya conocemos un poquito más a la enfermedad. Ahora, entonces, ya nos encaminamos a esa parte
de el análisis de la respuesta inmunológica y de las condiciones de fisiopatología en las mujeres embarazadas. Primero, habría que comentar esto que es clarísimo en COVID-19, que los hombres y las mujeres no son igualmente afectados, que las mujeres parecen tener esta protección, variables, estas condiciones fisiológicas protectoras contra adquirir la enfermedad o que sea más grave. Y este artículo de Márquez nos muestra que conforme avanza la edad y nos hacemos viejos, pues la inflamación en los hombres es mayor que de las mujeres. Las mujeres también tienden a aumentar su potencial de respuesta inflamatoria, la inmunosenescencia, la famosa inmunosenescencia, que está basada mucho en una respuesta inflamatoria desregulada o no propiamente regulada. Las células B, que se encargan de las respuestas humorales, o podríamos decir la respuesta humoral en los varones mientras envejecemos es menor, mientras que en las mujeres se mantiene. Y las células T también disminuyen más en el varón que en las mujeres. Claro, nosotros lo que nos ocupa es más o menos esta edad media, porque es cuando hay edad para reproducirse, ¿verdad? No tan cercana. Pero esto nos hace también reflexionar sobre cuáles serán las condiciones en una mujer embarazada adolescente, que desgraciadamente tenemos muchos casos en México. Esa sí sería además una comorbilidad que deberíamos de tener más presentes, y no tenemos muchos datos acerca del embarazo en adolescentes, o las mujeres que se embarazan a edades mayores a 35, 36 años, y que en los dos extremos es considerado como embarazo de alto riesgo. Y en ellas la regulación de la respuesta, yo creo que no está suficientemente analizada para darnos cuenta si el tratamiento debe de ser diferencial en esos extremos. Como ven, pues carecemos de mucha información, y creo que lo que estoy haciendo es pues indicar muchas de las preguntas que no sabemos, que quizás ustedes, queridos escuchas, se están haciendo, y quizás ya también están trabajando sobre ellas para resolverlas. A un poquito más acerca de las diferencias sobre la síntesis de citocinas, por ejemplo, interleucina 1 beta, 18 o 8 en hombres con mujeres. Los varones, las mujeres, pacientes, vean cómo interleucina 1, la respuesta es muy similar, pero hay otros ejemplos, por ejemplo, interleucina 18, en la que las mujeres tienen menos respuesta que los varones, o interleucina 8. Si podemos, además, asociarlas con si los pacientes están estables o se deterioran, vemos que en los varones las células CD8 que sintetizan interferón gamma es menor, mientras que en las mujeres no hay diferencia estadística significativa, pero hay una imagen que nos hace pensar que es al contrario la respuesta que en mujeres. Así es de que la infección en mujeres y en hombres no arranca en el mismo punto, no se resuelve de la misma manera, y la pregunta aquí es si las mujeres embarazadas, además, se pueden diferenciar de las mujeres que no lo están. Si su respuesta para enfrentar este reto es similar o no. Entonces, revisando qué es lo que pasa en la infección, el SARS-CoV-2 entra a células que son susceptibles de ser infectadas por el receptor AC, y se genera una respuesta local
de citocinas. Estas convocan a células inflamatorias, se activan aún más, se genera segunda, terceras oleadas, se incrementa este microcosmos, ¿verdad? Situación de liberación de mayor citocinas y de inflamación que activa a otras células y que genera el daño y muerte celular directamente por el virus o por la respuesta inmunológica. Eso es lo que se publicó en el 2007 para SARS, pero el mapa sigue siendo muy, muy similar. Nosotros proponemos precisamente en el contexto de embarazo algunas otras preguntas, pero en esencia es lo mismo. SARS llega a los epitelios, lo infecta, hay una replicación viral, esto genera una respuesta de citocinas, se convoca el infiltrado respiratorio, se daña los epitelios y estas citocinas por los mecanismos así muy generales les podré decir, pues genera una citocinemia, que es la que nosotros detectamos, esa linfopenia, esa replicación viral, esa viremia pasa a órganos que tienen el receptor, como riñón, como testículo. Es probable que entonces en varones esta infección cause efectos secundarios. No se ha analizado más allá si hay infertilidad secundaria en varones debido a la infección por SARS-CoV-2. Todavía no estamos en tiempo para ver quizás ese resultado, pero deberíamos de estar atentos de qué pasa. Específicamente en la mujer embarazada, la placenta tiene células AC2 positivas en el amnion, corion, sitio trofoblasto y citotrofoblasto. Así es de que esto abre la posibilidad de una infección vertical, de afectar la inmunidad materno-fetal, pero no sabemos hasta qué punto o si efectivamente sucede una afectación de la inmunidad, de la transmisión vertical y por lo tanto de la programación fetal debida a esta transmisión o esta infección in útero. En forma general, la programación fetal es eso que nos pasa en nuestra vida in útero y que luego se expresa en nuestra vida adulta o temprana, en la infancia temprana tardía, como patología. ¿Verdad? En la vida adulta, resistencia a la insulina, diabetes, obesidad, es lo que inicialmente detectamos como los efectos de la programación fetal cuando las mujeres son expuestas a desnutrición o a obesidad. Los dos extremos que se tocan generando respuestas inflamatorias no controladas en la adultez y resistencia a la insulina. Todo entonces, este esquema podría alertarnos de lo que podría pasar, no solamente de forma inmediata, sino mediata y a largo plazo. Las siguientes generaciones, tiene mucha razón el doctor López-Gatell cuando dice esto va a ser una emergencia larga, una epidemia larga. Bueno, sí, los efectos podrían verse añísimos después, décadas después de ya haber resuelto este dilema, esta condición. Quisiera entonces tomarle algún tiempo para comentarles algo acerca de cómo vemos nosotros cómo funciona el sistema inmunológico en la mujer gestante. La madre, la placenta y el feto, nosotros lo vemos como una unidad que se mueve no solamente como, no cada quien por su lado, sino de una forma muy coordinada, muy precisa para mantener todos estos mecanismos de tolerancia inmunológica del embarazo
la apoptosis, la expresión de AIDO, el balance TH1, TH2 o TH17, T reguladoras, el trabajo de las natural killers en decidua o el trabajo de las dendríticas tolerogénicas, y todo esto, y más aún, funciona coordinadamente, armónicamente, para generar estas respuestas de citocinas y de otros mediadores, pero pongo las citocinas porque en realidad estamos pensando en que la tormenta de citocinas es un factor importante que nos lleva a patología o no, y entonces se obtiene el éxito reproductivo en condiciones fisiológicas. Pero en las condiciones fisiopatológicas, la infección con SARS-CoV-2 a la madre, a la placenta, y hasta el momento no se ha encontrado evidencia suficiente, creo, como para decir al 100% de seguridad que el feto también está infectado. Y ahorita lo voy a comentar más por qué, y pienso que son por razones de microquimerismo, o sea que información del virus, material genético podría estar pasando al feto, luego detectarse con una RT-PCR, y no podríamos entonces decir que está infectado, sino que encontramos el ácido nucleico, pero no demuestra la infección, demuestra la presencia de ese material, ¿no? Esto desregula, pero no sabemos cómo, si a la baja o incrementa las respuestas de TH1, si las desacopla como están acopladas en el embarazo fisiológico, y si esto cambia el perfil de citocinas presente, y esto aún con estas condiciones sí nos lleva al éxito reproductivo o no, porque finalmente el proceso de gestación es proceso para la perpetuación de la especie, o sea, ni más ni menos. Así es de que la infección de COVID-19 en mujeres embarazadas pone en peligro, al menos la probabilidad está ahí, de lograr ese éxito reproductivo. Ya viendo los datos que vemos, que hemos analizado en epidemiología, a lo mejor de una menor proporción en este tiempo, pero los varones, acordémonos que podrían tener secuelas que no hemos todavía analizado porque no se ha llegado el tiempo. La transmisión vertical, no ha habido suficiente información para decir que existe o no. Al final les voy a comentar el artículo de unos mexicanos, compañeros de nosotros, compatriotas de nosotros, que publicaron ya algo, y ayer todavía a la 1, 2 de la mañana me mandaron ese paper, y la verdad está muy padre. No he tenido la oportunidad de leerlo. Lo leí completo, pero no con tanto detenimiento como merece un artículo así, y creo que nos va a sorprender a muchos lo que encontraron pues en el Estado de México. Y otra vez la afectación en la inmunidad materno-fetal. Para contestar varias de estas preguntas que les he estado expresando, nosotros nos conjuntamos como un grupo de investigadores interesados en analizar la infección, el potencial de respuesta en mujeres embarazadas, y propusimos este estudio inmunológico y ultrasonográfico de pacientes embarazadas infectadas con el virus pandémico SARS-CoV-2, que tiene registro en el Hospital General, en nuestros colaboradores ahí, y en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Este esfuerzo es un esfuerzo muy grande, además de otros, del grupo de la WIMIC, de la Unidad de Investigación Médica en Inmunoquímica del IMSS, liderada
por Constantino López Macías, y también con la colaboración de la doctora Guadalupe Guerrero Avendaño, la actual directora, nuestra directora en el Hospital General de México, y una serie de alumnos, de estudiantes, de investigadores que tratamos de contestar algunas de estas cosas. Lo que les voy a presentar, de hecho, ya está en un repositorio, y para pues tratar de darle a la comunidad más información que pueda ser útil de qué está pasando en las mujeres embarazadas, ¿verdad? Y el estudio continúa, estamos incrementando el número de observaciones para poder enviarlo a una publicación y que entonces ya sea publicado con el análisis de pares, ¿verdad? Hasta el momento tenemos 6 pacientes embarazadas COVID-19 en ese reporte del repositorio, ustedes lo pueden ver, 6 pacientes, 5 no embarazadas con COVID-19 y mujeres sanas que de hecho están en muy gran cercanía con estos pacientes. ¿Por qué? Porque son mujeres no embarazadas y son las médicas, los doctores, pues las doctoras que están tratando a estos pacientes. Entonces, pensamos que es un buen control porque estas doctoras, nuestro reconocimiento a todas ellas porque hacen una función invaluable, de verdad, muy valientes, muy comprometidas en su trabajo, un reconocimiento que nunca será suficiente para ellas, y que tienen esta respuesta inflamatoria, porque seguro están estresadas, y el estrés es, ya lo sabemos, desde algún tiempo antes, un regulador muy importante de la respuesta inmunológica. De hecho, las mujeres embarazadas también tienen mucho estrés. La sintomatología que vimos en el grupo de embarazadas, pues sí es mayor, hay mayor frecuencia de tos, de rinorrea, de odinofagia, de mialgias, artralgias. Sin embargo, no vimos, por el número de observaciones, quizás suficiente diferencia estadística, ¿verdad? Y esta es más o menos la presentación de la población. Los leucocitos que vimos en las pacientes, vean, son muy parecidos entre las no embarazadas y las embarazadas con COVID. Esta flecha apunta al valor de la mujer no embarazada que falleció porque tuvo en la escala grave de COVID-19. En estas embarazadas hay una también que fue grave, embarazada, fue intubada, estuvo varios días en el hospital, pero no falleció. La única caso grave que tuvimos fue en las no embarazadas hasta el momento y falleció. Acá está el radio de neutrófilos linfocitos, que para pacientes con sepsis ha sido muy indicativo cuando se rebasa de nivel de 3. Uno podría estar pensando que, el paciente está grave. Hay varios reportes en los que ya analizan este radio de neutrófilo linfocito y nosotros lo calculamos, pero es muy variable en los pacientes COVID. Unos dicen que si es mayor de 3 y otros dicen que puede ser hasta 11. Entonces, pusimos un valor medio y lo que vemos es que las pacientes no embarazadas, una mayor frecuencia que no es estadísticamente significativa, es mayor en este grupo. Sí, las mujeres embarazadas parecen estar más compactas, como sugiriendo, indicando quizá que tienen más control sobre la infección que las mujeres no embarazadas. La respuesta de anticuerpos que hemos medido por IgMs e IgGs demuestra, observamos que hay un mayor
cantidad o positividad de IgMs, no cantidad, perdón, positividad de IgMs en el grupo de embarazadas, de IgM y no de IgG. Mucho se ha especulado sobre la respuesta cruzada de muchos de estos kits para detectar IgM contra SARS-CoV-2 o IgG. Y puede ser que haya reacción cruzada. Lo que nos parece muy sospechoso es que esa reacción cruzada no se vio en el grupo control y no se vio en el grupo de no embarazadas, pero sí se vio positividad de hecho, la mayoría de las mujeres embarazadas. Hay artículos que proponen que mucho de la fisiopatología que presentan las embarazadas es por una desregulación en el balance T reguladoras TH17 y que es la interleucina 17 en concentraciones altas que genera esta tormenta de citocinas y que nos lleva a muerte, a falla orgánica múltiple en la mujer embarazada y todos estos problemas en el feto. Claro, las mujeres embarazadas, déjenme decirles además que el embarazo genera una disminución en el tamaño de timo, una involución en el tamaño del timo por estrés y por la cantidad de hormonas que hay en el embarazo. Esto me lleva a presentarles también este artículo en el que se muestra que hay una mayor frecuencia de pacientes con síntomas de ansiedad y depresión en mujeres embarazadas en COVID. Claro, o sea, estas mujeres están en gestantes esperando el milagro de la vida y claro, es entendible que tengan ansiedad, depresión, que estén angustiadas, que no sepan qué vaya a pasar con ellas, a lo mejor, pero sobre todo con sus hijos. Entonces, con el ser que viene y que es tan esperado. Entonces, claro que eso afecta. Y otra vez, de nueva cuenta, creo que no hemos reparado suficientemente por cuál es el efecto de esta variable en ellas. Y si protege, no protege o complica las cosas. Entonces, ya con esto, esta reflexión, además del estrés y lo que conlleva, pues esto todavía podría complicarse más. ¿Qué vimos nosotros en interleucina 17? Nosotros vimos que las mujeres, controles, pues tenían esta concentración de interleucina 17, las mujeres no embarazadas tenían más 17, que está en concordancia con lo que el artículo propone como una hipótesis, pero nosotros lo que vimos es, sin haber diferencia estadísticamente significativa, una tendencia muy clara para mí de que sí hay menos interleucina 17 en las mujeres embarazadas. Esto contrasta con la hipótesis publicada y nos indica que tendríamos que hacer todavía más observaciones y no solamente centrar el pivote en una citocina, sino en varias, para saber realmente qué está sucediendo. Les presento esta caricatura en la que pues esta citocinemia parece similar, más similar con y sin embarazo, porque no encontramos esta diferencia para 17, interferón gamma, estas quimiosinas y una lista más larga que ya no les puse porque pero que ustedes pueden ver en el artículo que está en el repositorio. Entonces me hace pensar que sorprendentemente la respuesta es similar
cuando la idea o la línea de pensamiento lógica diría que las embarazadas pues tendrían mayor nivel de concentración, ¿verdad?, de citocinas y desreguladas, precisamente porque es un grupo de mayor riesgo, pero eso no sucede así. Sin embargo, sí hay diferencias para algunas citocinas, por ejemplo, interleucina 10, ahí sí encontramos diferencia. De las mujeres COVID contra el control, interleucina 6, que es lo descrito, ¿verdad? O sea, sí hay más interleucina 6, tanto en mujeres embarazadas como no embarazadas, pero no hay una diferencia, hasta el momento no la hemos visto nosotros, sobre este grupo. Sorprendentemente también encontramos algunas citocinas, y este es un resultado un poquito contrastante con lo que tenemos en la literatura, porque mucho se ha dicho que, o se ha publicado que hay una mayor concentración de CCL5. Nosotros lo contrastamos contra varones y resulta que los varones sí tienen una mayor concentración de CCL5, pero las mujeres no. Y tenemos que incrementar el número de observaciones para decir más acerca de esto y ver lo que un investigador ya publicó como una hipótesis también, de que el eje regulador o el eje que está siendo afectado en la infección por COVID-2 es CCR5 o CCL5, o sea, la expresión de RANTES y de su receptor. Acá está CCL17, que es otro ejemplo de esas quimiosinas que están a la baja en la enfermedad, no todo está a la alta, o CXL5, también que está a la baja, mientras que otras, como por ejemplo CXL1, está un poquito más a la alta. Así es que sí hay diferencias, pero estas ¿qué significan, verdad? O qué pueden ayudar o no ayudar para el desarrollo de la respuesta inmunológica. Bueno, nosotros proponemos que el análisis todavía está incompleto y que tendríamos que ver los fenotipos de las células y los que están sintetizando esas citocinas. Lo estamos haciendo, ya tenemos algunas observaciones interesantes que desgraciadamente no puedo mostrar en este momento, pero es parte del artículo que estamos construyendo para ofrecérselos a ustedes, a la comunidad. Importantemente, la respuesta de interferón clásicamente ha sido importante en el embarazo. Lo que se ha publicado es que hay una desregulación de las respuestas de interferón de tipo 1 en COVID-19, porque directamente regulan la infiltración pulmonar de macrófagos y hay una respuesta retrasada de interferón, lo que acumula macrófagos activados en el pulmón y abonan, suman a la inmunopatología. Eso es lo que se piensa, se ha publicado. Nosotros no hicimos un estudio ya hace algunos años, en el 2003, que publicamos con el doctor Santos Argumedo, la doctora Rosana Valdés Ramos en el Instituto Nacional de Perinatología, sobre la positividad de células interferón gamma en el embarazo. Y aquí ustedes pueden ver que en recién nacidos pretérmino o recién nacidos de término, la respuesta de interferón es muy baja, mientras que los adultos no relacionados tienen una alta porcentaje de células que producen interferón gamma. No es el interferón de tipo 1, este es el interferón de tipo 2, pero también nos da una idea de cómo estas respuestas de interferones podrían estar alteradas, ¿verdad? Nosotros hemos hecho ya la observación en mujeres embarazadas, porque estos son adultos no relacionados con estos recién nacidos, y nos damos cuenta que las mujeres embarazadas también tienen fisiológicamente una baja respuesta de interferón, interferón gamma y de otros interferones. Déjenme comentarles este artículo que es interesantísimo, que se sale un poco de la discusión
porque hasta el momento es solamente en ratones, pero me parece una observación que en el futuro nos va a dar mucha luz sobre lo que está pasando, porque pensaríamos que las respuestas que estamos viendo son totalmente de la madre, y generalmente pensamos en el feto o en el recién nacido como inmaduro inmunológicamente y no participando en el proceso de regulación de la respuesta inmunológica en el embarazo. Pero este es un ejemplo muy bonito de que los fetos no están ahí como parásitos, ¿no? Que nada más están creciendo, se están nutriendo, se están formando y no participan activamente en el proceso de regulación de la respuesta inmunológica. Estos ratones, si son infectados con este virus y no están preñadas o están preñadas, no importa, ¿verdad? Sobreviven los ratones. Pero si las ratonas son defectuosas en el receptor para interferón de tipo 1, entonces, y están preñadas, entonces miren, se mueren las ratoncitas preñadas, ¿verdad? Resisten más las no preñadas, también se mueren, pero hay una susceptibilidad en el embarazo de no tener este receptor para interferón. Si se toman embriones de ratoncitos C57BL6 que sí expresan el receptor para interferón y se le transfiere a estas ratoncitas que de otra manera morirían con el reto con el virus, sobreviven todas. El tiempo, al menos 18, 19 días, cuando todas se morían por ahí del día 6 o 7. Esto nos indica claramente que el feto está generando una respuesta que también participa en la inmunidad en el embarazo. ¿Cuántos otros elementos no hemos estado analizando? Claro, tenemos un obstáculo de análisis ético insalvable en los humanos, pero en algún momento tendremos la metodología más avanzada, que no ofenda, que no violente, que no viole esta ética a la que estamos obviamente abrazados, para poder decir cosas más profundas de la regulación de la respuesta inmunológica en el binomio. ¿Qué vimos nosotros en la respuesta de interferón gamma en estas pacientes que hemos estado analizando? Pues que no hay diferencia, que hay una misma cantidad de interferón gamma en el embarazo que sin el embarazo. Lo vemos igual. Esto es interesante porque entonces esa respuesta no es de nuevo regulada en el embarazo para poder para poder manejar el reto con COVID. Pero, ¿hasta dónde? ¿Qué tanto es tantito? ¿Cuándo se desregula el sistema? Bueno, eso es lo que estamos tratando de averiguar con los siguientes modelos y las siguientes preguntas que tratamos de contestar. Publicamos el doctor Javier Mancilla y un servidor el capítulo de inmunidad perinatal en la Academia Nacional de Medicina y lo que expresamos ahí es de que mucho de esto que estamos viendo podría ser, ¿cómo se llama? Una respuesta, una observación del famoso microquimerismo que hay entre la madre y su feto. Esta generación en el feto de tolerancia inmunológica fetal, innata y adquirida, que se hereda a la madre y viceversa. Todos los mecanismos de tolerancia inmunológica materna, de innata y adquirida, que pasan a través de la placenta y que funcionan en la inmunidad fetal. Y entonces no son individuos separados. Socialmente sí, administrativamente sí. Hay derechos ya adquiridos de los fetos de nosotros, de nuestra humanidad, desde que somos fetos, pero biológicamente parece ser una unidad indivisible. Aún cortado el cordón umbilical,
células maternas, células fetales pueden circular 27 años después del parto en la madre y se pueden encontrar. Y también en el feto hay ese microquimerismo que persiste, ¿no? La presencia de la madre en el feto, en el recién nacido, en el hijo, y la presencia del hijo en la madre. Una broma siempre he dicho, que a lo mejor ustedes piensan que tengo podrían pensar pues que tengo un complejo de Edipo no resuelto y muy grave y profundo, pero yo más bien lo veo como el milagro de los mecanismos evolutivos que persisten para asegurarnos algo, una correcta desarrollo de nuestra respuesta inmunológica desde muy tempranas fechas. Nuestro ensayo continúa, les puedo eso sí compartir, que es longitudinal, que vemos no embarazadas, infectadas con COVID, embarazadas con COVID o embarazadas sin infección, y que nuestro estudio tiende a ser más longitudinal, midiendo varios variables que esperemos nos den más información sobre lo que está pasando. Dos últimas diapositivas porque ya me extendí mucho, creo, pero disculparán porque de repente, de verdad, apasiona el tema, es muy bonito y es muy complejo. Este fue el primer, creo, artículo que se publicó diciendo que no se perdiera la oportunidad para incluir a mujeres embarazadas en investigación, porque se tiene mucho temor de afectar negativamente al binomio, a la madre y al feto, a la madre y al recién nacido. Haciendo un plan correcto, cuidando todas las formas éticas, yo creo que deberíamos de hacer el esfuerzo para incluir a las mujeres. Y esta es una invitación a la comunidad para que lo hagamos juntos y tengamos más información acerca de este reto que estamos enfrentando. De hecho, en embarazadas ya ha cambiado un poquito esta intención de no utilizar nada en las embarazadas, al menos la vacunación sí. Y hago la reflexión de que, bueno, la vacunación parecería que sería una de nuestras apuestas mayores para resolver el tema de la infección. Entonces, no podríamos dejar a las embarazadas porque efectivamente ellas son un grupo de mucho interés y de algún parte de riesgo. Entonces, tendríamos que, de todas maneras, vacunarlas. Y eso nos obliga a buscar, por ejemplo, opciones como ya utilizadas desde hace tiempo, pero que a pesar de que las sales de aluminio, este excelente adyuvante, este pecado inmunológico que se utiliza para que las vacunas peguen, para que sean efectivas, desconocemos mucho de cómo funciona el aluminio como adyuvante. Entonces, de las sales de aluminio. Entonces, yo creo que esta es la oportunidad también para poder abonar en esa parte. Este es el artículo y esta es mi última diapositiva que les digo. Es un artículo de Hinojosa y reportan el caso de un recién nacido con COVID severo en México. Se detectó SARS-CoV-2 en la leche y en las heces, pero fíjense, las dos cosas muy importantes que uno puede ver en el texto. El recién nacido fue separado de la madre inmediatamente después de nacer. Entonces no hubo forma de que hubiera paso, ¿no? Si se cuidaron completamente los protocolos de alejarlos, de tener esa sana distancia, no tendría a lo mejor posibilidad de infectarse. Y si el equipo médico ha sido asintomático, no hay SARS-CoV-2 ahí, bueno, está muy sospechoso y podría ser. Además, solamente fue alimentado con leche sintética, ¿no? Con leche en polvo, con estas fórmulas. Entonces, esto podría ser
un artículo muy importante de referencia en el futuro para la comunidad internacional, no solamente para la nacional. Si se comprueba que de verdad hay una transmisión vertical, ahora sí bien estudiada, bien documentada. Mis felicitaciones al grupo, al primer autor, al doctor Alejandro Hinojosa, y al doctor Fernando Bastida, y mi reconocimiento por este esfuerzo que se tiene. Y no me queda más que mostrarles pues parte del equipo, de los que estamos ahí trabajando en la unidad. Mi reconocimiento en todo lo que vale a la doctora Guadalupe Guerrero Avendaño y al Hospital General de México, el general de los hospitales, y al Instituto Mexicano del Seguro Social, especialmente a la WIMIC, al doctor Constantino, que con su liderazgo, de verdad, se están haciendo no solamente sino muchos otros más proyectos. El doctor es incansable y le encanta colaborar, abierto a las colaboraciones en todos lados, al equipo de residentes, a los chicos de maestría, doctorados, a la postdoc Ruth, y ya no quiero decir más nombres porque igual y omito alguno, y eso es todo. Estaría listo para sus preguntas, que espero responder. Gracias. Muchas gracias, Arturo, por esta completa presentación y evidentemente abordando un tema de gran interés en ese sentido. Entonces, si te parece bien, vamos a responder algunas preguntas que se han hecho aquí en el chat. Claro. La primera de ellas dice si se sabe algo acerca del contagio por la lactancia materna. Sí, la mayoría de los artículos muestran que hay 2 o 3 que dicen que sí hay SARS-CoV-2 en la leche. Y la mayoría de ellos dicen que no hay presencia del virus en la leche. Mi reflexión es que la alimentación al seno materno da oportunidades únicas en la vida, que hasta el momento, como no se tiene una evidencia suficiente para descartar la alimentación al seno materno, son más los beneficios por la alimentación al seno materno que el riesgo de infección, y que se podría manejar, porque la mayoría de los recién nacidos o de lactantes menores que se infectan, o recién nacidos que no necesariamente fue infección vertical, sino que se infectó por el equipo médico, o al menos se sospecha eso, el manejo no ha sido problemático. Entonces, yo creo que no se debe de perder la oportunidad de la alimentación al seno materno. Ok, muchísimas gracias. Con respecto al estudio de la medición de las citocinas en suero, la pregunta es si este fenómeno se podría visualizar de igual forma en líquido amniótico y si podría haber alguna diferencia entre las mujeres infectadas y no infectadas. Claro, en líquido amniótico suceden cosas también impresionantes. Aquí la cosa es la oportunidad de capturar ese líquido amniótico, ¿no? Porque en otro tiempo pues se podría hacer picar con una aguja muy larga al útero gestante y llegar hasta el líquido amniótico. Esto es una actividad, función que cumplen excelentemente los médicos maternofetales y ultrasonografistas, con ayuda de ultrasonografistas, para no dañar al feto y a la madre, con propósitos de diagnóstico para trisomías, enfermedades metabólicas y todo esto. Así es de que se podría hacer teóricamente. La cosa es también la oportunidad, ¿no? Los casos
parecerían no tan frecuentes y se tendría que hacer una coordinación muy, muy precisa para obtener ese material biológico valiosísimo, ¿no? Y que nos diría, además, mucho más acerca del el ambiente de citocinas que rigen más allá del feto, más allá del útero gestante o en la vecindad del útero gestante, sí. Muchas gracias, doctor. La otra pregunta tiene que ver con el tamaño de pacientes incluidos. ¿Habría alguna diferencia con un estudio más amplio? Claro, bueno, nosotros esperamos y estamos obligados a tener más observaciones para que nuestras conclusiones tengan un poder, ya hablando estadístico, mucho mayor. Entonces, el asunto es, otra vez, la oportunidad para tener esas muestras. Aquí mi reconocimiento de nueva cuenta al equipo médico en el Hospital General y en Centro Médico Nacional, porque esto que hemos estado capturando, pues es con la oportunidad que tenga criterios. Muchas de estas mujeres llegan para dar a luz y no se da la oportunidad para tomar la primera muestra, entonces ya no se puede hacer un análisis completo. Espero no sonar como a un pretexto, sino más bien al estar conscientes de que debemos de estar muy prestos a capturar la oportunidad, sobre todo en mujeres embarazadas, sí. Claro, gracias, doctor. Otra pregunta tiene que ver con la expresión de los receptores AC2 en las poblaciones celulares. Dice, en particular, si hay expresión de AC2 en sincitio y citotrofoblasto en placenta, pero hay una disminución del citotrofoblasto al final del tercer semestre, ¿cómo es que hay más infectadas en el tercer trimestre? Claro, pero no solamente es la infección o las células que están siendo infectadas, sino carecemos de información de cuáles son las tasas de replicación del virus in situ. Entonces, podría contestar con una posibilidad a esta respuesta. Bueno, me imagino que podría ser un sitio de mayor replicación viral en esas células. ¿Cómo? Precisamente lo desconozco. Eso es precisamente lo que tendríamos que analizar y no se había analizado. Desde SARS y MERS, o sea, no solamente este COVID, no este SARS-CoV-2, sino ya teníamos el aviso de SARS y MERS y no hicimos mucho de ese análisis, o al menos yo lo desconozco. Muy bien, doctor, gracias. Otra de las preguntas que hay es con respecto al resultado donde muestran diferencias importantes en los niveles de IgM. ¿Qué significado tiene este resultado? Es decir, ¿o hay interferencia con otros anticuerpos? Sí, bueno, como comenté, es probable, hay la probabilidad de que haya cruce con una infección de coronavirus anterior o algún otro virus que tiene un epítopo muy parecido, y que se despierta en estas células de memoria que podrían hacer células IgMs, ¿verdad? Muy rápido posterior a la infección. Estamos atados nosotros, o estábamos atados en ese momento a tener que comprar un kit que se nos ofreciera, que es de buena calidad, pero probado con el tiempo en el que vamos y tratando de responder a la infección que estamos enfrentando. Pero claro, en el laboratorio, en la WIMIC, ya se tienen esfuerzos mucho más dirigidos para obtener una ELISA y determinar los IgMs con mayor precisión, titulación del anticuerpo y saber si hay cruce, qué es lo que está cruzando y afinar más esa muestra.
Lo que mostramos es un acercamiento inicial que aceptamos, que puede ser mucho de lo que vemos, un cruce inespecífico con algo más. Perfecto, gracias, doctor. Otra pregunta tiene que ver relacionada con el climaterio. ¿Se sabe si hay una relación con el climaterio y el riesgo de infección? Esto relacionado a que los estrógenos regulan de manera muy importante genes relacionados con la inflamación. Híjole, sí, eso me lleva a comentar algo que no había tocado en la presentación, pero hay varios artículos y a mí me empezó a alertar cuando empezaron a salir estos artículos que decían que mujeres embarazadas habían llegado, tenían una sintomatología, digamos, leve, moderada, las hospitalizaron, se resolvió el embarazo, nació su hijo, y en el puerperio es cuando empezaron a complicarse, y algunas llegaron al ventilador, a necesitar apoyo ventilatorio externo. Algo está pasando en el puerperio y eso nos refuerza sobre nuestra postura o nuestro pensamiento de que el embarazo está generando o tiene muchos mecanismos de tolerancia inmunológica que están funcionando, limitando la infección, la gravedad de la infección, pero una vez que eso pasa y se avanza a la siguiente fase de fisiológica o fisiopatológica, en este caso en el puerperio, una vez al nacimiento, ya no están esos mecanismos de regulación y es cuando la mujer empieza a tener problemas. Y eso es lo que tendríamos que analizar un poquito más para poder responder de mejor manera a esas emergencias, a esa condición clínica y en lo posible no sucediera. O si sucede, limitarla lo más posible para que no se agrave y la mujer salga sin problemas del reto. Excelente, doctor, gracias. Otra pregunta se refiere que si en este tipo de estudios el número de partos previos tiene un papel importante o si hay un historial de partos prematuros en la mujer gestante. No se ha analizado el historial de partos prematuros. Yo no he visto el dato así, pero lo voy a buscar. Tengo la percepción de que no importa si son multigestas o primigestas, si ya llevan la mujer 3 o 4 hijos o es el primero. Pero la comorbilidad sí se ve, por ejemplo, en preeclampsia, y tendríamos que disecar mejor la variable. Otra vez, tendríamos que estar muy atentos en todo el mundo para hacer las observaciones, porque quiero decir, sí, nuestro estudio no terminado, pero que quisimos sacar los datos para ver si servían más a la comunidad, aún siendo con todos estos peros que tenemos en el estudio, pero no está terminado, estamos incrementando las observaciones. Si analizan las publicaciones sobre estudios prospectivos en embarazo en COVID-19, la N en muchos estudios llega a 7, 12. Así es de que no estamos muy lejos sobre observaciones para cumplir una N para observaciones clínicas. Para cumplir una N por observaciones con el mecanismo que estamos analizando, las células, los fenotipos, las citocinas y las quinosinas, tendríamos que tener una N más grande. Y eso me da la oportunidad de comentar sobre esta pregunta de si son más primigestas o multigestas. Pues es que la oportunidad otra vez, quisiéramos que hubiera más oportunidades, más participación de la comunidad de médicos para que se acercaran a un grupo de investigación y pudiéramos
incrementar el número de observaciones en todo el mundo, no solamente en México. Excelente, doctor, gracias. Otra pregunta tiene que ver con esto, con el desarrollo y los cambios hormonales que van ocurriendo durante el embarazo. ¿Se ha observado si hay alguna predisposición en la infección o en desarrollar patología en algún trimestre y que se asocie con el estado hormonal? Sí, el tercer trimestre parece tener, en el caso de COVID, mientras que en SARS-CoV-2, en SARS y en MERS fue el primer trimestre. Hay algo ahí que no hemos definido muy bien, que es por qué son más susceptibles en el MERS. Y claro, hay un cambio en hormonal que se va desarrollando a lo largo de todo el embarazo y eso tendría que analizarse más profundamente. Estoy de acuerdo con el comentario y estoy imposibilitado para hacer más comentarios sobre eso. Quizás si estuviera aquí el doctor Briones, que es nuestro ginecobstetra y el que yo no soy ginecobstetra, el que atiende a estas pacientes, además porque es un experto en terapia, podría contestar más profundamente esto si hay alguna inquietud o quizás una para colaboración, una invitación para colaboración. Nosotros estamos abiertos. El doctor Brión seguramente querrá decir sí a la participación. Gracias, doctor. Otra pregunta tiene que ver con el último caso que nos platicó y la pregunta específica es si se detectó alguna inmunodeficiencia en el producto. Hasta donde yo recuerdo la lectura del paper, que solamente lo leí una vez, hoy en la mañana, no habían detectado inmunodeficiencia, pero sí tenía todo el cuadro clínico para calificarlo, diagnosticarlo como un caso severo de COVID en recién nacido. De hecho, lo toman como un TORCH, una infección TORCH al nacimiento por COVID, por SARS-CoV-2. Muy bien, gracias, doctor. Otra pregunta tiene que ver con este aspecto relacionado con la inmunidad a través de la leche. ¿Hay algún estudio o algún indicativo que la madre, tras haber resuelto la infección, pueda transmitir la inmunidad por leche? No con el 100% de seguridad de que se puede transmitir con leche. Pero yo insistiría en el que yo no cancelaría la alimentación al seno materno, pero yo no soy pediatra. He escuchado a algunos pediatras que también comparten, la mayoría de pediatras que comparten esto, yo también daría la indicación de la alimentación al seno materno libre en la mujer, lo antes posible. Lo antes posible. Si sus condiciones de enfermedad o de salud le permiten, habría que dar alimentación al seno materno, porque es una oportunidad y eso no lo sabe todo el mundo. Nosotros publicamos hace ya un par de años, algo así, una caracterización de células T reguladoras en calostro. Generalmente pensamos en la leche como un dador de inmunidad, una vía para la inmunidad pasiva, para anticuerpos. Obviamente la leche es el nutriente, ¿verdad?, de nosotros los mamíferos en esa etapa. Entonces, somos mamíferos precisamente por eso, y son miles y miles de años de evolución, de experiencia evolutiva para llegar a ese punto de dar leche a nuestras crías. Entonces, y siempre pensamos que es la nutrición y que son anticuerpos, pero no. Ya se ha demostrado que en el calostro hay leucocitos y estos leucocitos con ciertos fenotipos pasan y son muy importantes, se sospecha, en la acomodación de la, hoy que se llama microbiota. Nosotros la conocimos como la flora normal, la microbiota,
en el recién nacido. Entonces, esa oportunidad es la que se estaría, perdón, eso sí lo tengo que decir, y las empresas que nos venden leches maternizadas, pues sí, puede ser todo lo maternizado que quieras, le puedes poner todas las inmunoglobulinas que quieras, todos los micronutrientes que quieras, puede ser casi como la leche humana original, pero lo que no le pueden poner son células. Y esas células, con esos fenotipos, con esas activaciones, solamente lo sabe la madre, que se lo está dando a su hijo. Entonces, yo apostaría fuertemente porque sí hubiera esta alimentación al seno. Gracias, doctor. Otra pregunta tiene que ver con su estudio relacionado con el ambiente de citocinas y en particular si observaron, bueno, midieron interleucina 4 y si hubo algo relacionado con esta citocina o con citocinas del perfil TH2. Sí medimos interleucina 4 y no hubo diferencia. De hecho, los valores que detectamos en los 3 grupos fueron muy bajos, más bajos que el valor de detección con el kit que utilizamos, con el equipo que utilizamos. Sí hay algunas citocinas de lo que sería el perfil TH2. No sé, creo que también hay el factor de crecimiento transformante beta, pero podría usted revisar, le invito a que vaya al repositorio y obtenga y baje el artículo. Si aún tiene algún comentario, los datos del grupo están ahí y con gusto nosotros participamos con usted si tiene alguna propuesta de colaboración. Gracias, doctor. Otra pregunta es con respecto al antígeno que reconoce su prueba de ELISA. ¿Va dirigido contra algún antígeno del virus en particular? En ese kit que utilizamos, sí es un kit comercial que lo más que nos dice es que es un epítopo de la proteína S, de la de espiga, y eso es todo lo que tenemos como información. No nos dan más información acerca de eso. A lo mejor el que podría contestar un poquito más profundamente sería el doctor Constantino López. Muchas gracias, doctor. Con respecto al estudio, ¿dieron seguimiento a los neonatos? ¿Hay reporte de que se hayan contagiado? Híjole, sí, ese es una muy buena oportunidad también. La mala noticia, les voy a decir cuál es. Sí, lo pensamos, sí, quisimos contactar a muchas gentes, pero la mayoría de esos pacientes son del Hospital General de México. Y por alguna razón, muchos de los pacientes en el Hospital General y en otros hospitales, no solamente en el Hospital General, también lo vimos en perinatología cuando hicimos el estudio de influenza en embarazo. A la hora de darnos sus contactos, su teléfono, su forma, los perdemos, porque resulta que son erróneos o son falsos o la gente, una vez que ya está en su casa con su bebé, ya no quiere, ¿cómo se llama?, decir más. Algunos, pues porque se teme de que, me van a venir a cobrar o cosas así, aunque les decíamos, no, lo que queremos es un seguimiento más bien del caso. Ha sido difícil, sí, ojalá que pudiéramos hacerlo más. Y ahí, otra vez, creo que el equipo multidisciplinario es muy rico, el que tenemos. Hay médicos, químicos, QFBs, hay maestros, doctores, hay muchos, multidisciplinariedad. Pero creo que nos hace falta trabajadores sociales, alguien que se acerque más con la gente,
que no vea tanta bata, tantos lentes, tanto como una cosa más abstracta y lejana, ¿no? Sino más cercana o más no creo que nos hayan perdido la confianza, más bien que con otro lenguaje, quizá, ¿no? Entonces, sí, enriquecer eso creo que nos falta. Y reflexionando, yo creo que no nada más en esta oportunidad, sino toda en investigación. Deberíamos de tener más participación social, digamos. Perfecto, gracias, doctor. Bueno, y la pregunta final, bueno, va acompañada de una felicitación por la ponencia. Es una sugerencia si sería factible poder hacer un estudio de estratificación de la población y poderlo asociar con los niveles de citocinas con ciertas condiciones de salud. Sí, claro, la estratificación me parece obligada cuando se tengan suficientes observaciones. Nosotros de verdad, créanme que estamos esperando todos esos casos y tratando de que sean mayores. Siento desilusionarlos un poco por el número bajo de observaciones, pero siendo honestos es lo que tenemos y es lo que hay. Redoblaremos esfuerzos para tener más observaciones. Ya me escuché mucho como político, pero bueno. Ok, muchísimas gracias, doctor. Pues creo que en base estaríamos cubiertos con las preguntas relacionadas con el tema. Quedan otras preguntas que creo podremos abordar en seminarios posteriores. Claro. Entonces, quiero aprovechar la oportunidad nuevamente para agradecer, doctor, su excelente presentación del día de hoy en nombre de la Sociedad Mexicana de Inmunología y de la Fundación CTR en México. Agradecemos profundamente su participación en esta serie de seminarios que creemos son esenciales para ayudar a difundir conocimiento fidedigno con la pandemia que a todos nos interesa conocer, ¿no? Entonces, gracias. Muchísimas gracias, doctor. No, pues gracias a ustedes, bendiciones, cuídense todos, por aquí nos vemos. Gracias, buena tarde a todos. Buena tarde.